minutos, amigos de Onda, la Superestación. Mira, vamos a conversar de flexibilidad laboral, de ingresos, modelo Lego y además de tuberización del trabajo y con la gente de IESA que ya tenemos por aquí. Bueno, ya Isa tiene una pregunta ya arrancando, así que vamos a estar en contacto con Susana Puig-Men Chu Wong, pero ella está casi a punto de conectarse, me informan, profesora del Centro de Innovación y Emprendimiento de IESA, y con Rubén Ángel, Master in Business Administration de IESA, Psychology Degree en la UCB. Así que con ellos conversamos este tema y bueno, bienvenidos. Bueno, creo que quien está conectado ahorita es Rubén. Hola, Rubén. Un saludo. ¿Qué tal? Un saludo, ¿cómo están? Saludos de Santiago de Chile. Ah, carámbale, todos están por fuera, chicos, qué cosa. Bueno, pero pendientes de nuestro país. Voy en un ratito, vine solo a hacer un trabajo unos días y ya voy para allá prontito. Así me gusta, hay que estar aquí, sí, señores. Bueno, porque Venezuela viene del futuro, ¿no? Venezuela viene del futuro. Así es. Y justamente flexibilidad laboral, del tema que vamos a conversar, Rubén, ¿ah? Rubén, tenemos muchas preguntas. Bueno, a evidentemente ver. Estamos hablando de flexibilidad laboral, pero hay un tema que aquí que se llama ingresos modelo Lego. Nosotros tuvimos una invitada hace unas semanas hablando de este modelo Lego. Pero era más relacionado a un tema de agilidad y de aprendizaje. Y también tienes aquí otro tema que nos interesa hablar, que es tuberización del trabajo. Entonces, hay dos conceptos aquí importantes que nos ayudarían a abordar. ¿Cómo es esto de ingresos modelos Lego y tuberización del trabajo? ¿Qué significa esto? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de vivir fuera varios años, regresé a Venezuela a mitad del año pasado y todo el mundo pregunta, bueno, ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves el país? Te preguntan los que están adentro y los que están afuera, ¿no? Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que las organizaciones flexibilizaron mucho la relación laboral. Entonces, tú puedes tener hoy trabajadores en medianas e incluso grandes empresas, a los cuales tú les permites que armen su ingreso de varias fuentes, con varias piezas. Y a eso fue lo que denominamos el modelo Lego de los ingresos, porque lo que realmente está pasando es que el salario real es un salario bastante bajo, es decir, es muy difícil conseguir un empleador que pueda garantizar un ingreso que te cubra todas las necesidades, y de allí que se flexibiliza la oportunidad para que tú digas, mira, yo puedo tener este espacio para trabajar en esta otra cosa, que no son tigres. Fíjate que antes uno hablaba del famoso tigre, no es un tigre, es realmente una forma distinta de laborar, donde tienes un empleador principal y tienes otras fuentes de ingreso que también son bastante estables, y eso genera ese concepto que estamos acuñando, el modelo de Lego de los ingresos. ¿Tú estás ahorita en eso? ¿En Chile? Yo ahorita no, yo estoy en Chile trabajando, yo tengo una consultora, trabajo por mi cuenta, pero sé que en Venezuela y en Chile también se está dando ese fenómeno. Es un fenómeno de tendencia mundial, la verdad. Que la gente tiene varios trabajos para poder llegar al mínimo. Ahora la pregunta es la siguiente. Yo cuando trabajaba en el mundo corporativo, a mí me hacían firmar un documento donde decía que mi tiempo era exclusivo de esa empresa. Eso ya hoy en día no es lo recomendable que suceda aquí en Venezuela, porque es lo que la gente está buscando, poder tener ese ingresos modelo Lego, o sea, que puedas ir escalando, subiendo uno arriba del otro. Pero es que también la tecnología y el teletrabajo lo facilitó, porque, por ejemplo, yo, ¿qué te puedo decir? Yo, incluso cuando he analizado ofertas laborales, yo a la gente le digo, bueno, mira, yo me puedo ir contigo, por ejemplo, en Venezuela, ¿qué me ha pasado? Me puedo ir contigo y yo pudiera hacer a partir de tal hora cosas que tengo por mi cuenta. Y hay empleadores que están dispuestos a aceptarte eso, y en el mundo hay muchos empleadores, siempre y cuando no haya un conflicto de interés. Eso es importante, por supuesto. Es decir, yo no voy a hacer lo mismo que hago con prestar un mismo servicio a la competencia, por ejemplo. Eso no está permitido. Entonces, esto se establece. Pero en Venezuela, bueno, eso ocurre de manera un poquito menos formal, pero sabemos que no está permitido que te vayas con la competencia o hacer una actividad similar a la que haces aquí conmigo, básicamente, ¿no? Ahora, yo te preguntaba justamente si tú estabas en eso, pero tú me decías cómo era tu modelo de trabajo, para no decir modelo de negocio. ¿Cómo es? Pues tú estás en Chile, pero eres profesor de IESA. ¿Cómo es tu modelo? Mi modelo de trabajo, bueno, trabajo con varios clientes, atiendo justamente estos fenómenos que tienen que ver con procesos de transformación, flexibilización laboral, porque lo que está pasando, sin darnos cuenta, es que se está dando una transformación muy profunda de las relaciones de trabajo, y no solo está pasando en Venezuela. En Venezuela quisimos tomar la foto porque la crisis aceleró ese proceso, lo aceleró de una manera impresionante, y era lo que nos decía la gente, que entrevistamos a muchos gerentes generales y gente de recursos humanos, y nos hablaba, por ejemplo, mira, esto de la gran renuncia que se hablaba en Estados Unidos, aquí se vio entre el 2016 y 2018 intensamente. Aquí hubo gente que se fue y tuvimos que empezar a
poner parchos ahí para resolver los temas. O sea, hay temas que Venezuela los aceleró producto de la situación de crisis. Lo más interesante es cómo Venezuela se acelera y se adapta a esas formas de trabajo que van a ser el futuro del trabajo, no solo Ciertamente. en Venezuela, sino Mira, en el y mundo, ya está ¿sí? allí Susana. Susana ya está en línea también. Susana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, incorpórate en esta conversación y háblanos de esto. ¿Cómo lo estás viendo tú también, Susana? Sí, justamente en esa misma línea y Ujú. hablaba con relación a ese acuerdo de dedicación exclusiva que tuviste en su momento con el mundo corporativo, es justamente porque en la práctica es que esta uberización se está haciendo sin los debidos, de alguna manera, acuerdos formales y explícitos que deberían de Claro. existir. Ujú. Entonces ahí más bien es la invitación a hacerlo bien, porque justamente en función de esos acuerdos como dice Rubén, no, yo no pudiera trabajar o dedicar mi tiempo también a la competencia porque había conflicto de intereses y estos elementos para poner en blanco y negro prácticamente que se pueden firmar justamente cuando haces un acuerdo, un contrato de trabajo, un contrato de servicios con algún proveedor. Que permita realmente tener las reglas claras del juego y un tema de expectativas, porque estos nuevos modelos de relacionamiento, como dice Rubén, también es necesario la madurez de ambas partes para que sea realmente una relación ganar-ganar y las expectativas estén claras, porque cuando eso no se hace de manera correcta, puede generar conflictos o problemas, incluso poner una situación vulnerable a las empresas y también del otro lado también, porque no están preparados para realmente asumir las responsabilidades de ser un trabajador independiente o tu propia empresa. Claro. Ahora, fíjate, te comentaba Isa justamente lo de su acuerdo de confidencialidad en el mundo corporativo, pero también en otro mundo distinto como en el que yo me he movido toda mi vida, también tienes acuerdos aunque no están firmados. Tú no puedes trabajar aquí, irte a la emisora competencia de esta cadena de emisoras del país. O, por ejemplo, yo no puedo hacer Gama y a la vez hacer otro supermercado. Yo tengo un contrato escrito en ese caso. Entonces, esto es algo que en algunas profesiones se ve, pero en otras no. Entonces, ¿cómo se es honesto? ¿Cómo hacen los empleadores con los empleados que estén en Yo, situaciones así? A ver, ¿qué dices tú, Rubén? yo te quiero comentar un ejemplo que se viene dando, por ejemplo, con servicios como las finanzas, la contaduría, que puede ser información muy confidencial, Ujú. pero que tú estás viendo profesionales con un nivel altísimo de experiencia y de conocimiento que pueden prestar servicios para empresas incluso que son competidoras. Obviamente, hay un tema de confidencialidad, ese tipo de cosas, pero ya yo no necesito tener mi contador contratado fijo en la nómina, sino que simplemente lo necesito para tareas específicas, que ahí es donde hablamos de uberización de trabajo. Ok. Es decir, Que ese esa término cosa lo que quería tiene que ver, tocar, Ujú. porque Susana lo tocó ajá, también y no lo hemos explicado. Que la uberización sí, del trabajo, ¿qué significa? Eso de cuando te llamo te mira, necesito para algo en específico y si no, eso no. es, eso, para un tema puntual. Ese tema Viene de se, Uber, ¿no? De la empresa Uber que sí, te uso cuando tal te cual, tal necesito. cual, sí. Ok. Ese tema lo acuñó un periodista que se llama Manju en el New York Times en un artículo de enero del 2015 por allí, que hablaba justamente de su experiencia, como por ejemplo, tú vas a un hotel y la comida ya no te la dan en el hotel, sino que en el hotel tú mandas a traer la comida a través de Uber Eats o mandas a pedir el auto, ya no necesitas alquilar, rentar un auto, sino que lo pides también por Uber, o que si las personas que están trabajando haciendo la limpieza ya no son empleadas directas del hotel, sino que también son una contrata. Entonces, al final son como fraccionamientos que se dan en el trabajo. Y ahí viene este fenómeno que se está dando muy particularmente cuando incluso cargos tú los descompones. Entonces tú dices, mira, yo lo que necesito es una persona que me haga una selección para 180 vendedores en este momento, en Oriente, en Centro Occidente y tal, y yo no necesito un analista para toda la vida, lo necesito para este periodo que estoy creciendo. Y Ujú. ahí se acaba el servicio, no pasa más nada. O sea que van a haber un E auge de incluso, freelance. Va a haber un auge de sí, freelance. pero es que, claro, pero se va a sofisticar en el sentido de que Ujú. incluso ya vas a empezar a ver dónde el que mejor hace selección, igual que un Uber, o con un rider, y vas a tener puntos si lo hiciste bien, vas a tener comentarios de tus clientes, tú también vas a tener comentarios de las personas que te contratan, porque al final tú lo que vas a ofrecer es tu competencia, tu conocimiento y tu experiencia concreta en un área. Y Ujú. eso te va a dar un mercado y te va a dar
la posibilidad de posicionarte mejor o peor dependiendo de cómo lo estés haciendo. Claro. Va a ser una competencia en base a habilidades específicas. Eso ya está pasando. Sí, Susana, ¿cómo ves tú? Aquí en Venezuela está ocurriendo, ¿cómo lo ves aquí en el mercado? Tú eres profesora del IESA y justamente de innovación y emprendimiento. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo formo parte del Centro de Innovación y Emprendimiento. En efecto, estamos, de hecho, dentro de uno de nuestros emprendedores, tiene una propuesta local de una aplicación para justamente ofrecer estos servicios profesionales, tal como dice Rubén, con la capacidad de que permite que los consumidores de esos servicios puedan saber cuál ha sido, digamos, el récord de de estos profesionales, de manera que pueda realmente atenderlo. Todavía estamos en una etapa que requiere mucha preparación y nuevamente por eso conecto que esto hay que saberlo hacer, porque no es para todos los cargos, porque justamente como dice Rubén, esto es sobre todo para aquellos complementarios que no es core del negocio. Y cuando lo hago, también tengo que saber y dejar bien documentado el tipo de relación que yo estoy estableciendo con estas empresas. Creo que todavía hay mucho en la práctica, y creo que sobre todo en la Venezuela 2017, 2018, digamos los años de mayor crisis, muchas empresas se abrieron a este proceso de uberización y por eso que decimos que Venezuela viene en el futuro, porque en la práctica lo estamos haciendo en algunos cargos o en algunas funciones. Sin embargo, para que esto realmente tenga viabilidad y bienestar, que traiga bienestar para ambas partes, tiene que ser documentado y justamente, y creo que eso es donde Rubén ha justamente acompañado en nuestros procesos y que de hacer justamente el debido proceso para que estas relaciones o estas nuevas formas de relaciones sean fructíferas a lo largo del tiempo. Ahora, se trata entonces de recomponer. Estamos en un proceso de recomposición. Sin duda, sin duda, y de relaciones laborales que se basan más en la confianza cada día, porque evidentemente aquí hay elementos legales que te los saltas, ¿no? Eso no tiene la más mínima duda, así como lo mencionamos en el artículo que publicamos hace un par de semanas, es decir, eso de que yo de repente ahora te pongo a hacer este rol y este rol tiene más responsabilidad, pero no te cambia el salario, pero te garantizo el puesto de trabajo, son formas flexibles que no están digamos, protegidas por la ley, pero la gente basados en la confianza, en la necesidad del negocio, actúa y se compromete en consecuencia. A mí me impresionó mucho ver gente, por ejemplo, que dijo, yo trabajo en esta empresa, medianas empresas, porque los líderes o los dueños de la compañía fueron los que pusieron de su bolsillo el dinero para aguantar la peor parte de la crisis. Pero eso generó también un efecto de compromiso que lleva a que permitas este tipo de flexibilidad. Y ese es no queremos hacer naif con el tema de la crisis de que todo trajo cosas bonitas, pero también queremos reflejar eso que ha sido potente y que cuando yo le digo a la gente, por ejemplo acá en Chile, no, ya nosotros eso lo hacemos allá, pero ¿cómo lo que lo hacen? Sí, exacto, esto lo haces así, así. ¿Cómo La gente qué? se queda ¿Cómo como, qué? pero ¿Cómo en qué? serio, Pero ¿cómo qué? bueno, como los tipos que se Ajá. quedan como los tipos que vienen del futuro, eso yo ya lo he vivido, como dice la canción, ¿de qué me estás hablando? O sea, es más, te puedo explicar cómo se puede hacer de esta manera. O sea, al final del día es también ver la flexibilidad que genera una posibilidad para la gente. Por ejemplo, el tema de los aprendizajes. Hoy la gente está pagando sus cursos por sí mismo y sabe que va a pagar ese curso porque ese curso le da una ventaja para aportar en un impacto que le puede implicar un aumento de sueldo. Así de duro está haciendo la cosa. Y la Bueno, empresa no tiene la velocidad para responder, ¿no? Sobre todo en cierto tipo de cargos. claro, porque a veces las empresas no quieren invertir si saben que ese personal no es de ellos solamente o ese personal no está completamente fiel a la empresa. Y una realidad que también he visto en empresas es que en muchos ambientes laborales ha surgido una cultura de trabajo que está caracterizada como por hacer lo mínimo. Yo veía en generaciones anteriores que la gente se esforzaba un poco más. Yo me acuerdo que yo salía de trabajar a veces a las 3 de la mañana y estaba a las 8 otra vez en mi puesto de trabajo o iba a Colombia por el día. O sea, y volvía al trabajo. Y así fue que yo aprendí y escalé. Ahora veo las nuevas generaciones que dicen, no, tú me contrataste para esto en específico y esto es solamente lo que yo voy a hacer. Porque bueno, quizás tengo otros retos o otros compromisos con otras empresas. ¿Cómo tú estás viendo esta realidad? No es tan así. A ver, eso es justamente el reto que tenemos las organizaciones, es que la gente realmente salga al mínimo esfuerzo, porque la gente que hace el mínimo esfuerzo no es porque estamos en este modelo que estamos de que puede tener otros otros compromisos con otras empresas, porque el que está trabajando contigo bajo el formato del ego, yo tengo que hacer lo mejor posible, porque si yo no lo hago, tú sencillamente me contratas a otro proveedor de servicios para hacer lo que yo vengo haciendo contigo.
Lo que tú planteas un poco más esa renuncia silenciosa de que hago lo mínimo posible bajo esa contratación, y entonces al final donde nosotros tenemos que conquistar al otro para que sí esté dispuesto a dar esa milla extra, como dice Rubén, en esos espacios que venimos al futuro. Porque ahí también nuevamente partimos de una relación de confianza y transparente, que si en efecto nos va bien como organización, yo también tengo que compartir en justa medida, en función de los aportes que tú diste a los objetivos de la organización, a ese resultado, compartir también esas ganancias, porque entonces me pide sacrificio cuando estamos mal y estoy dispuesto incluso a hacer una labor que no me corresponde porque estamos en un momento de crisis, pero en el momento de la bonanza no se reparten en esa misma justa medida, es donde se rompe la relación. Claro. Y entonces volvemos a hacer lo mínimo necesario. Claro, pero es un desafío para empresas y para trabajadores, para ambas partes. Se trata de como, bueno, no sé, tomarlo el toro por los cachos, como decía mi abuela, a ese desafío en este momento en el país. ¿Rubén? Es así, es así. No, es no así, sé tal cual. si va a conversar Susana. Lo bueno Ajá. que hay personas No, que asesoran, ¿verdad? Como ellos, que hay personas que asesoran como claro. ellos que saben. Claro, pero fíjate que otra cosa importante, lo que pasa también es que cuando tú el trabajo lo tienes solo como una fuente para satisfacción de tus necesidades básicas, y es lo que puede estar pasando en muchos trabajos en Venezuela y en el mundo, es decir, la verdad que no hay motivación sino para hacer lo mínimo. Ese fue un fenómeno que me describía un líder mexicano que estaba en Venezuela y me decía, Rubén, yo recuerdo que aquí se hablaba de una mística de trabajo donde la gente era puntual, llegaba con ganas, se quería comer el mundo, y me estoy consiguiendo con algo bastante distinto. ¿Qué puede estar pasando acá? Y yo le decía, bueno, es posible que también trabajo, la gente viene como desinflada de ánimo. El rol de los líderes es volver a enamorar, es volver a ilusionar con un futuro mejor, pero eso requiere todo un discurso y unas acciones que sean coherentes con eso. Porque si no, la gente tiene ansiedad, como también describimos en el artículo, hasta de pensar en el futuro. Mucha gente está trabajando para resolver el hoy, para resolver la papa de la semana, pagar el colegio si tiene que pagar colegio, o sea, resolver el día a día. Entonces, claro, desde ese lado es muy difícil enganchar si no tienes líderes también que estén dispuestos a vender un futuro mejor y a ilusionar y a concretarlo, porque no es solo decir vamos a lograr algo, no, hacer cosas para que ese algo mejor suceda. Esa sincronicidad creo que al país sí todavía le hace falta. Muy pocas empresas lamentablemente creo que están en esa. Las que lo están haciendo muy bien, pero falta más ilusión, falta más hambre de futuro, vamos a decirlo de alguna Viendo manera. marketing a lo interno. Eso, muy bien. Que es tan importante. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hablamos sobre la transformación profunda que necesitan las relaciones de trabajo y que están viviendo hoy en día las relaciones de trabajo, la flexibilidad laboral, esos ingresos modelo Lego que se suben uno al otro, que llevan a los venezolanos a tener una diversificación de ingresos, y la uberización del trabajo, cómo fraccionamos el trabajo, y bueno, vamos a buscar gente con habilidades específicas, es lo que está dando la hora el día de hoy. Conversábamos con Susana Puig Menchu Wong, profesora del Centro de Innovación y Emprendimiento de IESA, y Rubén Ángel, Master in Business Administration de IESA, y tiene un degree en Psicología de la UCB. Bueno, chao chicos. Chao, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un placer. Saludos a todos. Vamos con publicidad. Sí, vamos con publicidad.